El desafío más grande es los diferentes niveles lingüísticos de los estudiantes y la comprensión. Buen día, buenas tardes. El día de hoy, para la materia de estudios avanzados de adquisición de lenguas, vamos a presentar los avances de un proyecto colectivo que corresponden a una exploración en torno a los resultados de la enseñanza de lenguas. Esto es en el marco de la maestría en lenguas modernas y pues cada una de las estudiantes que está en pantalla pues nos ayudaron con la exploración de algunas preguntas en el ámbito profesional de diferentes docentes. Mi nombre es Carlos Noriega y pues vamos a iniciar. Quiero presentar primero a las participantes. Tenemos a dos traductoras. La primera de ellas es la licenciada Raquel Quintana Flandes. Hola, ¿qué tal? Bien. Tenemos a la licenciada Floresenia Méndez González. Del área de enseñanza de lenguas tenemos a la licenciada Leticia Miguel Padilla, a la licenciada Ana Briselli Briceño Lau y a la licenciada Arely Medrano Diego. Bienvenidas. Y entonces, para este trabajo, pues realizaron varias actividades que tenían que ver con la formulación de ciertas preguntas y entrevistaron a docentes del área de lenguas. Bien, entonces yo creo que podemos empezar por un poco del contexto. Profesora Leticia, si nos hablas un poquito así brevemente de quiénes fueron tus profesores y qué idioma enseñaban, tal vez en qué nivel. Adelante. Esto sin mencionar nombres, por supuesto. Sí, claro. Bueno, yo a la primera maestra que entrevisté fue una de primaria que llegó a enseñar en los grados de primero, tercero y cuarto de primaria inglés. El segundo maestro ha enseñado todos los niveles de inglés con más de 5 años de experiencia, nivel universidad. Y la tercera maestra de coreano ha enseñado principalmente los primeros niveles, primero y segundo, igual con adultos. Vamos con la profesora Raquel Quintana, adelante. La semana pasada tuve la oportunidad de visitar una secundaria y entrevisté a 3 maestros. La primera es una graduada de la normal, solo tiene 1 año de experiencia como docente. El segundo maestro, él es licenciado en leyes, es bilingüe y tiene 24 años de experiencia como maestro de inglés. La tercera maestra es egresada de UABC y ella tiene como experiencia 4 años y medio, pues 4 en la docencia de inglés. Entonces, todos son en la lengua inglesa. Entonces, con la licenciada Ana Briselli, adelante. Yo entrevisté a 2 maestros, ambos maestros de inglés y japonés, solo que uno me dio la perspectiva específicamente desde el área de japonés. Ambos dan clases, imparten clases en el nivel universitario y uno de ellos ya está más adentrado en lo que es en la currícula de la Facultad de Enseñanza en Lenguas principalmente. Y tenemos también el aporte de la licenciada Arely Medrano, adelante. Yo entrevisté a 2 profesores. Uno es licenciado en enseñanza de lenguas y maestro en lenguas modernas. Trabaja en una universidad, imparte la clase de inglés como parte del plan de estudios. Y la otra licenciada trabaja en SEC en los niveles 1, 2 y 3 de inglés. Vamos entonces a hablar brevemente acerca de qué dijeron los profesores. Tenemos que resumir en un comentario o en 2 comentarios breves qué encontraron, qué dijeron los profesores acerca de el nivel con el que egresan sus alumnos. ¿Qué mencionarían? Yo, en esta ocasión empezamos con la licenciada Ana Briselli, adelante. Respecto al nivel de los estudiantes al egresar, mi profesor de japonés fue muy crítico ahí, que no se alcanza el nivel adecuado, el nivel esperado principalmente, porque percibe áreas de oportunidad en todas las habilidades lingüísticas y hace mucho énfasis en que los estudiantes de japonés suelen tener afinidad en la cultura, pero pocos realmente mantienen ese estudio autónomo y constante.
Y bueno, como resultado de todo esto, es común que solo lo estudien para cumplir ciertos requisitos y ya no usen el idioma más adelante. Y con mi maestra de inglés, enfocado en el uso de la lengua. Aquí persiste la inseguridad al expresarse en la segunda lengua, incluso en sus estudiantes más avanzados. Por ahora escuchemos los resultados de la licenciada Arely Medrano. Adelante. En mi caso, encontré que no es suficiente el tiempo para la enseñanza del inglés. En el caso del maestro que me ayudó con sus observaciones en la universidad, y la maestra que trabaja en SEC dice lo contrario, dice que la mayoría egresa con un nivel esperado y con buenas competencias comunicativas. Aquí tenemos comentarios que difieren, ¿no? Diferentes sistemas educativos, diferentes realidades, pero tenemos al menos un comentario que rescata que se alcanza la meta. ¿Estaríamos de acuerdo con los resultados, profesora Leticia? Adelante. Sí, los maestros que entrevisté, los tres coincidieron en que los alumnos salían con las competencias esperadas o establecidas en el programa y que incluso salían con más motivación de la que ingresaron a los cursos. Y bueno, en el caso de la maestra de primaria, ella observó que las conversaciones ya personales entre los estudiantes sí incluían lo visto en clase en cuestión de vocabulario, o que había más motivación para estar interactuando entre ellos en inglés. Vaya, tenemos resultados positivos de este lado. Maestra Raquel, adelante. Sí, bueno, la situación en la secundaria a la que yo visité no sé si sea muy particular, pero tienen una población de estudiantes mixtecos. Es uno de los retos o desafíos con los que los maestros están afrontando y trabajando, porque algunos tienen un nivel muy básico del español y ven que todavía se pueden confundir más a la hora de enseñarles el inglés. Entonces, es una situación, pues yo creo, muy particular. El desafío más grande es los diferentes niveles lingüísticos de los estudiantes y la comprensión. La maestra de tercero me decía que apenas tiene un año trabajando en la escuela, porque 2 años atrás no había maestro de tercero. Entonces solo había maestro de primero y de segundo, y no había un seguimiento. No hay como un diagnóstico fiable para ver el nivel lingüístico de cada estudiante en lo que respecta al inglés. Entonces, los maestros de primero y de segundo, pues más estaban guiando por el plan académico, más que por crear una fluidez en los estudiantes o un nivel de comunicación alto. Experimenté que ellos no estaban frustrados o que se sentían limitados por su nivel de inglés como maestros, sino más bien un poquito frustrados y limitados porque sentían que los estudiantes no habían avanzado porque no tenían las condiciones óptimas en la escuela. Tenemos aquí el cuadro de diferentes realidades de los sistemas educativos a nivel micro, a nivel institución de cada uno de los casos que nos presentan, algunos casos de éxito, algunos casos que revelan que hay cierta coyuntura, como en el caso de la profesora Raquel, en el cual pues agregamos una dimensión más y tenemos un bagaje de lenguas indígenas, donde el español también tiene un rol importante, pues, y el inglés, y donde las condiciones tal vez no son óptimas. Otras realidades donde probablemente sí lo son y los resultados son alcanzados, y otras realidades donde cuestionamos eso mismo, ¿no? Esa es la visión de los profesores. Pero ¿qué tal los alumnos? Los alumnos, no sé si alguna de ustedes encontró resultados de la percepción de los profesores acerca de los alumnos. Los alumnos se ven satisfechos con su desempeño, con los resultados que obtienen. Hay una evolución en su aprendizaje. Maestra Leticia, adelante. Sí, bueno, a los maestros que entrevisté, igual los tres coincidieron en que se sentían satisfechos con los resultados, tanto del programa como de
de sus prácticas como docentes. El maestro que es coordinador en este caso, él ve principalmente que eso se refleja en la demanda que hay de cursos cada semestre o que los mismos estudiantes continúan en los siguientes niveles, que no se quedan solamente con un solo nivel o por compromiso, sino que hay estudiantes que no son universitarios, que son de fuera y que vienen por la motivación interna que tienen de aprender el lenguaje y que pues también pueden adquirir dentro del aula, de la práctica docente. Vemos la lealtad hacia el programa como un indicador del prestigio de la institución, ¿no? Y también, pues, si hay resultados, si no hubiera resultados, no volverían, ¿no? Básicamente. Maestra Ana, adelante. Respecto a la satisfacción de los estudiantes, menciona que hay un porcentaje alto de estudiantes que sí logra las competencias deseadas, aunque no todos, claro, ya que la inseguridad y el miedo a cometer errores, pues sí afectan la satisfacción de algunos alumnos. Observó que la mayoría se conforma con aprobar un 6 y vámonos. Entonces, y los estudiantes realmente diligentes son los que logran desenvolverse un poquito más, aunque sí cuentan con un registro limitado a situaciones familiares. Aquí vemos, pues parece ser evidencia de lo que nos dice la literatura sobre la teoría de adquisición y aprendizaje de lenguas, ¿no? Vemos elementos de la teoría de la autodeterminación, aquellos que deciden hacer un poco más, teoría de la autoeficacia, aquellos que creen que lo van a poder hacer y entonces progresan en el idioma. Y por supuesto que vemos que esto se traslapa o es transversal a los planes de estudio, los planes curriculares que tenemos en clase. Maestra Areli, adelante. En el caso de la profesora de SEC, confirma que los estudiantes se sienten satisfechos con los resultados al final del curso y motivados durante por las actividades y los contenidos que ven. Pero en cuanto al profesor de universidad, comenta que solo algunos se sienten satisfechos con los resultados. Pues aquí tenemos resultados un poco parciales. Es evidente que todos tenemos diferentes realidades. Maestra Raquel, tenemos opiniones de los alumnos. Sí, por parte de los alumnos, pues son adolescentes, sí les llama la atención la lengua, participan por lo que pude observar y por lo que comentaron los maestros. A la maestra de tercero que entrevisté, ella comentó que en el año que tiene con ellos trabajando ha visto progreso y que todos sus grupos siempre están participando. Se sentía animada por ver el interés de los alumnos. Muy pocos alumnos no entregan sus trabajos, muy pocos alumnos reprueban, entonces sí están haciendo un esfuerzo, aunque, como le comento, el nivel de inglés que ella está impartiendo, aunque están en tercero, es el más básico, porque no traen una muy buena base de primero y de segundo. Muy bien, aquí tenemos un caso también particular, porque habíamos comentado que hay una cuestión en el cual el contexto trilingüe, en el caso de estas escuelas, pues probablemente exige más de los estudiantes y con condiciones que no son óptimas. Si vemos que los estudiantes también tienen una buena opinión de su desempeño o bien están viendo resultados, pues es apremiante, ¿no? Vamos entonces a la siguiente sección. Ahora sí que hay factores que influyen en los resultados. Cada caso que exploraron tiene diferentes tipos de factores que pueden influenciar lo que está sucediendo en el aula. Y en pocas palabras, uno o dos conceptos, ¿qué es lo que está pasando en sus aulas? ¿Qué es lo que predomina que da esos resultados? Maestra Raquel, adelante. Algo que pude observar es que los maestros utilizan sus propios materiales porque los libros que otorga pues, la Secretaría no están contextualizados a la realidad de los adolescentes, sobre todo en esta parte del país, y también no están en tiempo. Están hablando de cuestiones históricas que no tienen que ver con el entendimiento de la realidad de los chicos. Entonces, los mismos maestros han creado sus materiales y tienen sus pequeños, ahora sí que panfletos y materiales para mantener a los muchachos pues, motivados a aprender la lengua. Y los maestros también
son muy dinámicos en la cuestión de moverlos, agruparlos, cantar y hacer muchas mímicas, entonces se ve el compromiso que ellos tienen para que los muchachos no se desanimen y quieran aprender inglés, y eso pues para mí es mis respetos porque pues lo están logrando. Aquí tenemos la intervención de varios elementos teóricos una vez más, entre ellos el autor Brian Tomlinson, que habla ampliamente del rol de los materiales didácticos y de contextualizar, de que necesitamos materiales que sean útiles para nuestra realidad, ¿no? Y si nuestra realidad son estudiantes mixtecos que hablan español y aparte aprenden inglés en un entorno limitado, pues también tiene que haber alguna adecuación curricular, una práctica pedagógica que ayude a ello, ¿no? Maestra Arely, adelante. Sí, hay diferentes factores que definitivamente afectan los resultados del aprendizaje, desde cómo el alumno aprende, ya sea visualmente, auditivamente, kinestésicamente. Todos esos elementos se deben de adaptar en cada clase, y además algunos otros extraordinarios que se vienen agregando en estos últimos años, como son las neurodivergencias, el conocimiento que tenga el profesor para abordar cada una de estas necesidades. Pues no es que no existieran las neurodivergencias con anterioridad, pero yo aplaudo que haya mayor capacitación en esta área. Maestra Ana Bricelli, tiene resultados también diferentes y hay probablemente factores que ya son diferentes. Adelante. Sí, mis dos maestros están de acuerdo, coinciden en que la motivación debe ser intrínseca, ya que este es el motor fundamental para el aprendizaje, porque de ella depende de que el estudiante tome la decisión final de comprometerse realmente con su proceso de aprendizaje. Pues subrayan que la práctica constante fuera del aula es importante para no perder este progreso. Y también destacan que una motivación sólida, impulsada meramente por el alumno, los ayuda a generar su propio conocimiento y buscar herramientas efectivas e incluso frente a obstáculos geográficos, ¿no? Como la falta de contacto directo en el caso de mi maestro de japonés. Igualmente vemos elementos clásicos de la educación en lenguas, el aprendizaje autorregulado, la inversión en el aprendizaje. Me llega a la mente este autor de apellido Nation, autora. Y pues todos estos elementos que vemos que convergen y crean estos resultados que pueden ser buenos o malos, o tal vez esperados o no esperados, llamémoslo así, ¿no? Me falta el resultado de los factores de la maestra Leticia. Adelante. Bueno, comenzando con la maestra de primaria, ella comentó que el único factor que quizás pudiera ser un impedimento en el aprendizaje de los alumnos es la asistencia. En el contexto en el que se encuentra ella, pues sus alumnos afortunadamente tienen un nivel socioeconómico que les permite pues tener todo o poderse centrar en sus estudios sin ningún riesgo de que les llegue a faltar lleguen a tener alguna necesidad. Por ello es que ella considera que es muy fácil que se logren los objetivos de aprendizaje dentro de su contexto. Sin embargo, el factor de asistencia a clases es lo que pudiera hacer que ahí haya un rezago. Y también por parte de los adultos, el maestro de inglés comentó que pues el programa, al ser diseñado para 4 días, de estudio, considera que no es suficiente, y ahí es cuando depende más del alumno. Como comentaba la maestra Ana, la disposición que tengan de practicar fuera de clase y no solamente quedarse con lo que se vea en el aula o la práctica dentro del aula. Aquí vemos un retrato diferente, pues, en el cual hay acceso a las herramientas, probablemente hay acceso al contenido, pero quizá el único factor que pudiera afectar sería la asistencia, que es básicamente los recursos que tenga la familia para que el estudiante se acerque. Pues interesantes resultados. Vamos entonces a nuestra siguiente sección, que se acerca ya a las reflexiones finales de este ejercicio. Y en esta ocasión quiero invitar a la licenciada Floresenia a que nos comente un poco acerca de lo que percibe de estos resultados mixtos en el contexto local, donde la educación
en lenguas parece dar resultados para algunos y para otros no los esperados. A mi parecer, lo que han compartido aquí las compañeras, pues son resultados muy variados. Muchos le dan mucho crédito a la motivación, otros al ambiente en el que se desarrollan los alumnos. Muchas veces, como decía, es en escuelas privadas o públicas que comentaron hoy en clase, y me parece muy importante también, más que nada por parte del alumno. Como dicen, muchas veces la motivación no va a ser suficiente, o incluso el ambiente en el que se haya desarrollado el alumno es un factor muy grande, pero también muchas veces va a depender mucho del alumno, qué tan disciplinado es, qué tan responsable y cómo es que pues, se desarrolla y pues se acerca al maestro, ¿no? Para apoyarse independientemente del ambiente o la motivación que tenga o disponga, ¿no? Así, y ahorita que se menciona el tema del profesor, el poder acercarse al profesor, pues también vemos varios elementos, la teoría clásica, entre ellos el rapport, la comunicación que hay entre el docente y el nivel de engagement que tenga el profesor, pues es un factor muy determinante del aprendizaje. Gracias, licenciada. Vamos entonces con el comentario de la reflexión final para la profesora Raquel Quintana. Con los estudiantes y los maestros en esta secundaria en particular, sí consideré que hay un buen rapport. Se ve el entusiasmo por parte de los maestros, ven el beneficio y se los comparten a sus alumnos, pero también les hice una pregunta a los tres hacia el final de la entrevista. Va a ser un poquito diferente a lo que usted estaba comentando, pero también va aunado. Era que si ellos tenían algún tipo de capacitación regular al mes, durante la semana, cada 15 días, tanto en materiales como en estrategias o métodos, porque pues nada más son 3 maestros, un maestro por cada grado. Y yo dije, bueno, pues va a haber a lo mejor una buena comunicación entre ellos, pero desafortunadamente no la hay. Tienen horarios diferentes en la mañana, tarde o en diferentes días y no coinciden. Entonces eso para mí fue pues un factor, una bandera roja, como dicen, de si coincidieran en horarios o hicieran un esfuerzo para ver las necesidades que tienen los 3 y poder hacerlo como en escalafón. ¿Qué puede hacer el maestro de primero para el de segundo, para el segundo para el tercero? Y obviamente son pasitos, pero el tiempo de todas maneras corre. Y el alumno que está en primero va a llegar a tercero. Entonces, si ya llevan una formación que le hayan dedicado ese maestro a ciertos temas, para cuando lleguen a tercero, pues lleguen más consolidados. Entonces, les comenté, ¿no? Les valdría bien un taller, algún tipo de curso, ya fuera aquí en la escuela o quizás poder trasladarse a algún curso, y pues les brillaron los ojitos a los 3, ¿verdad? Decir, ay, claro que sí, definitivamente lo necesitamos, qué buena idea, no lo había pensado. Eso pues para mí también fue muy motivante, porque parte de la investigación que estoy haciendo, la motivación y la ansiedad y todo lo que son estos factores afectivos, no nada más son para señalar lo que falla, sino también cómo podemos utilizarlos y voltearlos para que sea algo favorable. Esa es mi contribución. Gracias, muchas gracias por el aporte. Totalmente de acuerdo con este rol de factores socioafectivos que influyen en el éxito del estudiante, o lo que espera el estudiante, lo que espera el programa y por qué no su profesor. Maestra Leticia, adelante. Algo que quizás podría mejorar en los programas podría ser relacionado al contenido. No surgió en mi caso, pero escuchando las experiencias o más bien los resultados de las compañeras, el contenido que sea más apegado a la realidad de los alumnos, de acuerdo a los contextos, y pues bueno, en el caso de la maestra de primaria, los estudiantes se acercaban más al ideal, ¿no? Para el cual los materiales estaban creados, pero creo que sí hay una necesidad de adaptar o crear contenido que se acerque más a las posibilidades de los estudiantes. Gracias, maestra. Adelante, maestra Ana Briselli.
Bueno, respecto, siendo segunda a mi compañera Leti sobre los programas, bueno, sí, un programa puede estar bien diseñado en papel, pero aún así no ser suficiente en la práctica docente. Mis dos profesores coinciden en algo que no está escrito en ningún plan de estudios, es que si el estudiante no tiene un motivo real para aprender el idioma, el curso se convierte en un obstáculo que hay que brincar y no en una habilidad realmente para desarrollar. Y otro factor que a mí, bueno, no me impactó, pero sí reafirmó, es el miedo a reprobar, bueno, no el miedo a reprobar, sino el miedo a utilizar la lengua, a hablar, a sonar ridículo, a equivocarse frente a otros. Y ese miedo no se resuelve con gramática ni con más vocabulario, sino con la práctica, con la empatía, con crear espacios seguros y con la exposición gradual. Y actualmente los programas pues no contemplan esto de manera explícita. Resulta curioso porque tenemos, ¿qué serán? Desde los años 80, trabajos de Horwitz, de Garner, teniendo esta noción de ansiedad lingüística, y sabemos que merma el éxito de los estudiantes, pues, pero si son temas todavía desconocidos para profesores en el campo laboral y para estudiantes, ¿por qué no? Estudiantes que todavía creen que es malo o que les va a pasar algo malo por participar. Pues vaya, yo creo que nos da una responsabilidad más a los profesores de lenguas de qué podemos hacer en el aula. Me falta el comentario de la maestra Arely Medrano. Adelante, maestra. Sí, en los resultados que yo encontré, principalmente uno de los obstáculos para que se logre el aprendizaje es que muchas veces los programas institucionales son los que afectan el aprendizaje, ya que dan cierto plan de estudio, cierta forma de trabajo, y no se centran tanto en los intereses o en motivar a los estudiantes, sino más que nada en cumplir con un horario, con una carta descriptiva, y eso es todo. Entonces, ya por ejemplo, los resultados que aportó la maestra de SEC son más positivos porque están mejor diseñados en cuanto a contenidos. Los maestros están preparados para crear actividades que realmente motiven a los estudiantes. Ahora sí que, pues, entre los diversos actores que tenemos en el diseño curricular, en las decisiones institucionales, en el rol del docente y demás, yo creo que siempre recae en el docente una responsabilidad final por hacerlo más adecuado por sus alumnos. Yo creo que esa sería una reflexión que encuentro en sus resultados, pues, y pues me dio mucho gusto poder platicar con ustedes en este ejercicio de compartir los resultados de esa exploración en torno a los resultados esperados. ¿Qué opinan los estudiantes y qué opinan los profesores acerca de los programas de lenguas en los que actualmente están? Y pues les agradezco mucho la participación y creo que con esto cerramos.